Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Punto Legal. Estamos nuevamente con la arquitecta Aide John, representante del Ministerio de Vivienda, la cual nos va a dar luces y nos va a explicar el día de hoy sobre la aplicación de la 29090 en las modalidades, en las diferentes modalidades que se presentan con el tema de edificación. Arquitecta John Aide, con más confianza, quería preguntarte, y creo que a nuestro público también le interesa sumamente, el tema de las modalidades de aplicación, de aprobación de la 29090. Sabemos que son 4. ¿Podrías darnos los alcances? Sí, Irene, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta segunda sesión. Yo creo que para nosotros como Ministerio es muy importante colaborar con ustedes para poder explicar la norma. Las modalidades de aprobación, como todos sabemos, son 4. La modalidad A, B, C y D. Así como están ordenadas, van de acuerdo a la complejidad. Por ejemplo, la A es la modalidad de aprobación automática. Yo ingreso el expediente y automáticamente puedo iniciar la obra. La modalidad B es una modalidad con firma de profesionales, o sea, es un expediente completo que se presenta a la municipalidad y tengo una licencia temporal. La modalidad C es una modalidad con con evaluación previa, o sea que significa que antes de otorgarme la licencia, un equipo de profesionales ha revisado el proyecto. Y la modalidad D, que es la última, es la que nosotros estamos acostumbrados y conocemos, que es con evaluación de la comisión técnica. Las modalidades o estos segmentos que se están utilizando para el tema de edificaciones van de acuerdo a la complejidad, nos decías tú, ¿no? Sí. O sea, en la modalidad A es un proyecto que se puede hacer, sería bueno que nos expliques el tema abarcándolo desde el punto de vista de los usos, cómo vamos a aplicar las modalidades, ¿no? Nosotros tengamos claro y hagamos un comparativo de cómo se clasifican en las diferentes modalidades de aprobación de la licencia los usos a los cuales se destina el proyecto. Por ejemplo, la modalidad A es una modalidad donde podemos nosotros solicitar la licencia de proyectos muy sencillos, por lo mismo que es automática. Estamos hablando de vivienda unifamiliar nueva, siempre y cuando sea la única vivienda dentro del lote. Solo unifamiliar. Unifamiliar, una dentro del lote y cuya área construida no exceda los 120 metros cuadrados. Para los casos de ampliaciones, estamos hablando solamente aquellas ampliaciones consideradas obra menor en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Estamos hablando las no mensurables hasta 6 UITs y las que no excedan de los 30 metros cuadrados, ¿no? Luego tenemos las remodelaciones, estamos hablando de vivienda unifamiliar cuya área construida existente más la proyectada no exceda los 200 metros cuadrados. También vemos bajo esta modalidad los cercos cuya longitud puede ser mayor de 20 metros lineales, pero siempre y cuando no esté en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o copropiedad e independización, porque como tú entenderás es un régimen especial que requiere autorizaciones expresas de los copropietarios. Además es incompatible porque estamos hablando de 2 unidades inmobiliarias, dejaría de ser unifamiliar. Luego tenemos en el caso de demoliciones, las demoliciones hasta 5 pisos, pero donde no se utiliza explosivos, porque obviamente para la utilización de explosivos requiere autorizaciones especiales, requiere una memoria descriptiva donde especifique el proceso, ¿no? Y las comunicaciones a los vecinos. Luego, en relación a las obras especiales de carácter militar, de Fuerzas Armadas o penitenciarias, se revisa bajo la modalidad A, porque obviamente por seguridad solo se le pide un plano perimétrico, una memoria descriptiva, ¿no? Están incluidas en esta modalidad. O sea, sí requieren licencia, pero con un tratamiento especial por el mismo... El mismo sistema, firma de profesionales y todo lo demás. Es bueno tener en cuenta que en esta modalidad no se revisan proyectos, así sean viviendas unifamiliares, en inmuebles calificados como patrimonio cultural, porque todos sabemos que la norma de patrimonio cultural es específica, la manejaba el INC, ahora el Ministerio del Ambiente,
Y tampoco se revisan proyectos, así sean unifamiliares de ese metraje o de esas características, que contemplen semisótanos o sótanos, porque sabemos bien de que este tipo de intervención implica riesgo y debería ser evaluado por un profesional. Claro, el movimiento de tierras puede ocasionar accidentes. En modalidad A, que quede bien claro, no se puede revisar predios que estén calificados como patrimonio cultural y tampoco predios que se esté proyectando sótanos o semisótanos. Ya. La diferencia con la modalidad B. La modalidad B también estamos viendo nosotros vivienda, pero ya se incrementa el uso, ya no es solo unifamiliar, puede ser multifamiliar, quinta o condominio, pero eso sí, que no exceda los 5 pisos de altura ni los 3.000 metros de área construida, en caso de que estuviéramos hablando de unidades inmobiliarias tipo condominio. Se incrementa el área techada, ¿no es cierto? Claro, el área techada y los usos, ya estamos hablando de más de una unidad inmobiliaria dentro del lote y estamos hablando de 5 pisos de altura. Claro. ¿No? Entonces también se revisa bajo esta modalidad los cercos, pero que estén, no importa su metrado, o sea, no importa su longitud, siempre y cuando esté un inmueble que está bajo el régimen de propiedad exclusiva, propiedad común o copropiedad e independización, ¿no? Aquí calzan lo que decíamos en el anterior que no. Acá sí, porque hay más de 2 unidades inmobiliarias. Y también podemos revisar o se pueden aprobar bajo esta modalidad ampliaciones o remodelaciones que afecten las estructuras, que incrementen el área techada o que cambien el uso del inmueble. Y recordemos que en esta modalidad tampoco se aprueban expedientes que se realicen sobre inmuebles considerados patrimonio cultural, pero sí en esta modalidad se revisan los proyectos que contemplan sótanos y semisótanos, siempre y cuando cumpla con la altura y la superficie. Perfecto. La modalidad C. La modalidad C, como tú vas viendo, se va incrementando la complejidad, la altura y la dimensión o la superficie, ¿no? La envergadura del proyecto también, ¿no? En la modalidad C todavía vemos vivienda, pero ya estamos hablando de multifamiliar, condominios y quintas, cuya altura sobrepase los 5 pisos y exceda los 3.000 metros construidos. También vemos proyectos de uso mixto con vivienda, vemos locales comerciales, culturales y de espectáculos, con una superficie no mayor de 30.000 metros cuadrados, mercados hasta 15.000 metros cuadrados, locales de espectáculo deportivos hasta 20.000 ocupantes, otro tipo de usos que no esté contemplado en la modalidad A, B o en la D. Entonces, todo lo que no se especifica que podría quedar en el aire, no esté en el aire, sino lo absorbe la modalidad C. Y por último, en esta modalidad sí se revisan los proyectos que se desarrollan en inmuebles considerados patrimonio cultural. Recordemos que en esta modalidad C hay 2 opciones. El administrado elige si quiere que su proyecto lo revise la Comisión Calificadora de Proyectos, que es lo que solemos hacer antes que saliera la 29090, o si quiere que lo revise los revisores urbanos. Entonces es potestativo, o sea, el administrado solicita. Continuamos con punto legal. En la modalidad C me gustaría y de que un poco nos detuviéramos en el tema de los revisores urbanos, ¿no? Querría un poco que a la audiencia le expliques con un poco más de detalle sobre los revisores urbanos que tanta cosa, tanto movimiento y tan cuestionado ha estado, ¿no? Sí, a pesar del tiempo que tiene la norma y de que se debería haber implementado los revisores urbanos a nivel nacional, tenemos conocimiento que solo en Trujillo se han implementado esta modalidad. Ha habido mucho rechazo al respecto, pero más que nada creo yo que es por desconocimiento realmente de la función que realizan estas personas. Los revisores urbanos vienen a ser un órgano similar a la Comisión Técnica Calificadora, pero es externo. Entonces, los profesionales que se desempeñan como revisores urbanos deben estar debidamente acreditados por sus colegios profesionales para la especialidad, la modalidad que van a revisar, y también contempla las 4 especialidades básicas: arquitectura, estructuras eléctricas sanitarias y también los delegados ad hoc. O sea, es una comisión técnica que trabaja fuera en forma independiente. Fuera me refiero del local municipal. Digamos que yo como proyectista
tengo un proyecto y en lugar de llevarlo a la municipalidad primero, lo llevo a los revisores, a la comisión o al grupo de revisores urbanos? Claro, lo que pasa es que obviamente en el distrito donde tú vas a presentar el proyecto tienes primero que averiguar si existen ya registrados revisores urbanos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, Los revisores urbanos, lo que se va a dar es que se van a agrupar, o sea, los revisores arquitectos van a tener revisores estructurales, revisores eléctricos, sanitarios, van a tener contacto con los delegados ad hoc. Entonces, es obvio, ¿no? Como son independientes, cuando les llegue un posible cliente o un cliente, ellos van a organizar. O sea, pueden recomendarle otro revisor o el mismo administrado puede recurrir a un listado que puede proporcionar los colegios profesionales. ¿Qué me facilitaría el hecho de que yo, en lugar de llevar mi proyecto a la municipalidad, ingresarlo, esperar que la comisión evalúe, primero yo lo lleve a los revisores urbanos? Como en este caso ellos son independientes, la parte administrativa la ven directamente ellos. Entonces es lógico, o sea, ellos van a querer optimizar su tiempo. Estamos hablando de un profesional que está debidamente certificado y sobre todo que trabaja con ética, porque definitivamente aquí la presencia del colegio, de los colegios profesionales es importante. Ellos deben vigilar y supervigilar el ejercicio profesional. Entonces, estas personas, una de las características de los revisores urbanos o de los requisitos para ser revisor urbano es tener cierta experiencia acreditada en revisión de proyectos y además tener en su currículo que han formado parte de la comisión técnica, porque están revisando proyectos de envergadura, ¿no? Y de importancia. Los requisitos son de envergadura, digamos, de acuerdo a la responsabilidad que van a tener. Así es. Bueno, ya quedó un poco más claro. Cualquier pregunta sobre el tema de revisores urbanos podrían hacerla a la página o a la web. Para nosotros, con gusto, podemos absolverlo. No hay problema, nosotros las absolvemos. Pasemos a la modalidad D, que es la que ahora está en boga por la cantidad y la envergadura de obras que están ocurriendo en nuestra ciudad, ¿no? Que se están realizando. La modalidad D, te pediría que nos expliques. Sí, la modalidad D es la última modalidad y la que le corresponde los proyectos de mayor complejidad o más de mayores exigencias. Estamos hablando de edificaciones para fines industriales, locales comerciales, culturales y espectáculos que superen el parámetro anterior, o sea, 30.000 metros construidos, mercados que también superen los 15.000 metros cuadrados, que sí se ven en la modalidad C, locales de espectáculos de mayor a 20.000 ocupantes y los proyectos que tienen normativa específica de los sectores, como son los locales para fines educativos, salud, hospedaje, combustibles y terminales. Son proyectos que tienen cierta complejidad y además, aparte de los especialistas que normalmente uno utiliza para una edificación o una vivienda, tienen especializaciones, digamos, ¿no? Así es. Yo creo que en el momento que se redactó, se creó la ley, se tomó en cuenta la experiencia que tiene la comisión, ¿no? Los delegados de la comisión, ellos están acostumbrados a revisar proyectos de diferente índole, a manejar la normatividad que viene desde años atrás. Entonces, para ellos no es nada del otro mundo revisar estos proyectos, ¿no? Aquí no intervienen para nada los revisores urbanos. No. Los revisores urbanos, queda claro, solo es en la modalidad C. Bueno, de igual manera, tendríamos que hablar un poco de los requisitos que se solicitan para estas modalidades, ¿no? Hay requisitos comunes, dice la norma, ¿no? Pero querríamos ver cuál es la diferencia entre A, B, C y D en cuanto a complejidad de requisitos. Mira, darte el detalle exacto de los requisitos yo creo que es un poco, ¿no? Es redundar, pero sí vamos a empaquetarlos un poco para que tengan una idea de la diferencia marcada que hay entre las modalidades. Por ejemplo, la modalidad A, que es la más sencilla o la de menor complejidad, solo se exige el proyecto completo, pero con la firma, y me refiero cuando digo firma no de la persona que no es profesional y busca una firma, sino del profesional debidamente habilitado por colegio y que va a suscribir el proyecto haciéndose responsable por lo que ha diseñado. Luego tenemos la modalidad B, que es similar a la modalidad A, o sea, presento mi proyecto completo con la firma de los responsables del proyecto, pero le debo anexar, porque como ya hemos visto en esta modalidad se ve excavaciones, se ve sótanos y semisótanos, estaríamos anexando el plano de sostenimiento de excavaciones, lo que comúnmente llamamos calzaduras. Recordemos que años atrás, cuando manejamos el RNC,
Las calzaduras era responsabilidad del constructor, no formaba parte del proyecto estructural y es por eso que hubieron muchos problemas. Ahora no, es integral, porque debemos ver cómo se va a reforzar el terreno o el espacio que se ha excavado, ¿no?, antes que se construya. Y además se incrementa por seguridad la póliza CAR o el seguro de accidente contra tercero, dependiendo de la complejidad de la obra. Claro, aquí en la modalidad B lo que veo es que está cubierto el tema de riesgo, ¿no? Sí, porque ya se incrementa la complejidad. Estamos hablando de excavaciones y de más altura, estamos hablando de 5 pisos. Y la modalidad C. La modalidad C y D, porque son similares Vale la aclaración. Claro, en seguridad son similares. Entonces, en la modalidad C y D es el proyecto completo, el plano de sostenimiento de excavaciones en caso que demandara este tipo de proyecto, la póliza o el seguro de accidentes contra tercero, y además se agregarían 2 requisitos adicionales. El plano de seguridad y evacuación, obviamente por el fin en el cual se está diseñando, y los estudios de impacto ambiental y vial, porque ya al ser de mayor complejidad tienen impacto sobre el ambiente y sobre la ciudad, ¿no? Todos tienen que tener estudios de impacto ambiental, todos los que caen bajo esta modalidad. No todos. No todos, hay excepciones. Es clara, y además siempre nosotros tenemos que aplicar la ley de la mano con las leyes específicas o las normas específicas. En este caso estaríamos hablando de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA, que tiene parámetros específicos, cuándo se requiere y cuándo no. Perfecto. Entonces, en el tema de aprobación, ¿qué precisiones le podríamos dar a nuestra audiencia? Haciendo el mismo comparativo para que todos puedan tener una idea esquemática de cómo se diferencian las diferentes modalidades, la A es una aprobación automática. Como mencioné, yo armo mi expediente, ingreso a mes de partes, cancelo mis derechos y con el cargo ya tengo la autorización para iniciar las obras. En la B es una automática, pero con verificación administrativa, o sea, es una con licencia temporal, o sea, el municipio me da 15 días para que yo pueda hacer trabajos de limpieza de terreno, cualquier tipo de trabajo antes de excavación, antes de las excavaciones. Sí, trabajos preliminares, mientras que la municipalidad tiene la obligación en esos 15 días de hacer la verificación administrativa, tanto de requisitos, documentos como de parámetros. ¿Qué pasa si la municipalidad excede los 15 días? Si excede los 15 días, tenemos nosotros la ley del silencio administrativo positivo. Entonces, al 16º día, el administrado tiene derecho a cursar un comunicado diciendo que requiere su licencia definitiva al haber cumplido el plazo, ¿no? Perfecto. Entonces, eso está muy claro. La modalidad C, en este caso. La modalidad C, ya como mencionamos, intervienen dos actores, la comisión técnica o el revisor urbano, pero igual es con evaluación previa, o sea, no es automática. Yo ingreso mi expediente, en el caso de comisión técnica, previamente a la licencia tiene que haber sido revisado por la comisión. Y en revisores urbanos lo mismo, solo que fuera del municipio. Con el dictamen conforme de la comisión o del revisor urbano, el informe favorable del revisor urbano, el municipio extiende ya la liquidación de los derechos correspondientes. Para otorgar la licencia. En la modalidad D. Modalidad D, donde participa solo la comisión, también es con evaluación previa. Recordemos, esto es importante, que la C y la D también puede acogerse a una licencia temporal. También para obras provisionales igual, cualquier tipo de trabajo para acondicionar el terreno antes de la excavación y supeditado a que cuente con la arquitectura aprobada. ¿Qué pasaría si después de que le dieron esa licencia temporal el proyecto de estructura sale no conforme? Entonces se le notifica que paralice obras y que rectifique las Hasta que no levante las observaciones no puede continuar la obra. Ahí está muy claro eso. Con respecto a la verificación administrativa, que a veces también un poco preocupa a los clientes y por ende también a los proyectistas, ¿no? ¿Qué podrías destacar tú en las modalidades? La verificación administrativa y la verificación técnica son términos nuevos que se están utilizando. Por verificación administrativa, recordemos que la municipalidad, que obviamente ha debido conformar un equipo de profesionales netamente técnicos, se encargan de verificar tanto requisitos, documentos, como parámetros, cumplimiento de parámetros.
Entonces, en el caso de la modalidad A, que es automática, es al 100% de los expedientes ingresados. En la modalidad B también es al 100%, porque recordemos que hay una licencia temporal supeditada a una verificación administrativa. En cambio, en la modalidad C y D, que es con evaluación previa, donde la municipalidad ha hecho una preverificación y la comisión ha hecho una calificación del proyecto, en este caso ya es de acuerdo a la ley 27444, que es la de procedimiento administrativo general, que establece que se hace en forma de muestreo o aleatorio. O sea, sobre una muestra se verifica un número determinado, un porcentaje, si se han cumplido los requisitos. Bueno amigos, nos vamos a una pausa en Punto Legal. Amigos, estamos de regreso en Punto Legal. Continuamos con nuestra amiga Aide para ver el tema de la verificación técnica en las 4 modalidades. Te pediría, Aide, que nos dieras una explicación también así tan didáctica como lo has estado haciendo para nuestra audiencia. Problema. En la verificación técnica, como sabemos, siendo coherentes con el objetivo de esta norma que busca la seguridad, se ha establecido que la verificación técnica se hace al 100% de las licencias otorgadas. No estamos hablando de expedientes ingresados, sino licencias otorgadas. Entonces, en cualquier modalidad, en la A, la B, la C o la D, sea automática, temporal o con evaluación previa, requieren la supervisión de la obra. Ninguna está exenta de la supervisión. O sea, con la 29090, amigos, nadie está exento de la comprobación de que las obras sean ejecutadas, ¿no?, de conformidad con el proyecto y las especificaciones técnicas aprobadas con licencia. Irene, es importante notar aquí de que es importante que los municipios establezcan canales de comunicación entre los inversionistas o los constructores, los responsables de obra y ellos, porque tienen que establecer la metodología para que comuniquen inicio de obra y para que se acerquen los responsables de obra a coordinar el cronograma de visitas, porque recordarás que la licencia tiene 36 meses y el municipio no puede estar todos los meses mandando oficios para que comuniquen inicio de obra. Pero es una responsabilidad compartida, ¿no? Es una responsabilidad compartida que deben asumir los constructores, el dueño, todo el grupo que está dentro de todo este tema. Ahora, quería un poco que nos comentara sobre el tema de los bancos de proyectos, ¿no? Porque también se menciona, pero muchas municipalidades no saben cómo aplicarlo, ¿no? En fin, quisiera que nos dieras un poco más de detalles sobre el tema del banco de proyectos. Importante esta acotación que haces, porque el banco de proyectos es algo muy positivo en esta norma que lamentablemente no la estamos sabiendo aprovechar. Y cuando digo estamos, somos todos, ya sea desde el nivel municipal, el nivel institucional como colegios profesionales o si no como los mismos inversionistas. ¿A quién va dirigido el tema de banco de proyecto? Porque eso es importante. El proyecto está dirigido solo a la modalidad A. Lo que busca esta norma es que la informalidad de las construcciones se reduzca y se detenga. Detener es un poco difícil, pero sí ir reduciéndola y generar cultura de la formalidad. Entonces, ¿cómo? Facilitando, porque obviamente la modalidad A que abarca o cuyo ámbito son los proyectos unifamiliares, que es, claro, los más pequeños, lo que es común que un propietario solicite la licencia para construir su casa. Entonces, en las zonas donde las personas son de bajos recursos o no tienen los medios para contratar a 4 especialistas para que le hagan su proyectito, el municipio puede crear un banco de proyectos. Este banco de proyectos reúne a proyectos, modelos tipo que se han revisado y aprobado y en los cuales los profesionales han cedido sus derechos para que sea utilizado cuantas veces quiere el municipio. Es importante recalcarlo, ¿no?, que los profesionales tienen que ceder sus derechos. No es que la municipalidad dice, ya este proyecto fue aprobado y entra en el banco de proyectos. Tiene que contar con la autorización, salvo que el municipio con su propio personal haga modelos de vivienda típicos, obviamente debidamente avalado por los profesionales. Y esas dos formas, ¿no? O sea, el municipio con sus propios técnicos hace modelos y los tiene en el banco de proyectos, o nosotros como proyectistas cedemos nuestros derechos en este tipo de viviendas, ¿no? Y lo cedemos mediante documento, eso se formaliza.
y la municipalidad tiene el banco de proyectos y el cliente va. Así es, las personas de bajos recursos, como en caso que yo quisiera tener una casa que esté bien construida, tener la garantía de que ha sido elaborado por proyectistas y sé que en ese municipio tienen un banco de proyectos, me acerco, doy las características de la zona donde vivo y si hay un proyecto que se haya realizado con ese mismo tipo de suelo, con esas características del lote, entonces la señora podría adquirirlo al precio que determine el municipio, obviamente sin fines de lucro, ¿no? Puede ser al valor de la reproducción a un mínimo valor, ¿no? Lo que establezca la municipalidad. Pero la idea es favorecer a las personas de bajos recursos, que normalmente son las que recurren a la construcción informal, ¿no? Por lo mismo que no pueden pagar los honorarios y los servicios de profesionales. Y con esto los municipios tienen que darse cuenta de que si bien en un inicio es un esfuerzo para poder atender a estos señores y al banco de proyectos, el siguiente año obviamente va a tener un incremento en su base de renta. Es importante, eso es importante. Que van a haber construcciones formalizadas, ¿no? Pero toda construcción formalizada genera ingresos de tributos para el mismo municipio. Entonces lo que habría que hacer es un poco llamar la atención o alertar a los municipios, ¿no? A los funcionarios, al alcalde, a los municipios donde ocurre este tipo de, podría aplicarse este tipo de modalidad, digamos, ¿no? Porque los municipios, en los distritos consolidados, no, o sea, sería más en la periferia, donde hay zonas todavía sin consolidar, donde ha habido autoconstrucción, donde hay regularizaciones también podría entrar. El banco de proyectos en regularizaciones no, porque tú regularizas algo ya construido. Pero no dejemos de lado el tema de riesgos, no porque yo vivo en una zona que requiere formalizarse, el municipio va a aceptar regularizar o dar un proyecto del banco de proyectos en zonas de huaico, en quebradas, no. El municipio tiene que ver, de acuerdo al plano de ubicación, si reúne las condiciones, obviamente, tiene que ver parámetros, ¿no? Si hay una vivienda que está dentro de esos parámetros de área techada y todo, y se quiere regularizar, no es vivienda nueva, es el mismo procedimiento. La regularización es un procedimiento similar, pero no es con banco de proyectos, sino pasa a comisión. Obviamente tiene que, como es regularización, tiene que tener una evaluación previa. Evaluación previa. ¿Alguna cosa más que nos querrías resaltar o comentar? Que creas tú que es oportuno. Y un poquito hacer la reflexión de que esta norma, si bien es cierto, nos exige, es un reto para todos los profesionales aplicarla, porque es compleja, es extensa, al haber fusionado dos normas en una, que es la habilitación y edificaciones. Yo creo que es necesario que todos asumamos que debemos conocer la norma antes de criticarla, ¿no? O sea, primero conozcamos, hagamos las consultas pertinentes, apliquemos y después propongamos, si es que es conveniente, algún tipo de aclaración, un tipo de precisión, ¿no? Pero es básico que todos los profesionales, desde cualquier ámbito de nuestra participación, sea como verificador, como supervisor, como comisión, como revisor, como responsable de obra, proyectista o municipalidad, debemos actuar correctamente con nuestro código de ética, con la finalidad de que la norma se aplique correctamente. Invito a valga la redundancia, que invites a nuestra audiencia, a las autoridades, a que consulten con ustedes, ¿no? No hay ningún inconveniente, ustedes pueden dirigir, en caso que tengan alguna duda, dirijan un escrito al Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, con atención a la Dirección Nacional de Vivienda. Puede ser una consulta con respecto a la 29090, a sus modificaciones o a sus reglamentos. Te doy las gracias, Aide, nuevamente. Te invito también al próximo programa, que va a estar sumamente interesante, donde vamos a ver habilitaciones urbanas, amigos, no se lo pierdan. Nos despedimos en Punto Legal.